Tema 2. Las fuentes legales y supralegales del derecho administrativo. Apartado 1. Introducción. La unidad del ordenamiento jurídico es compatible con el reconocimiento de una pluralidad de fuentes de derecho que contribuyen a racionalizar el ordenamiento y estructurar los distintos poderes, intereses y niveles de decisión. Las fuentes de derecho son los cauces por los que se crean las normas jurídicas que se integran en el ordenamiento. Son la razón jurídica para considerarlas parte del derecho positivo. Las fuentes de derecho se pueden contemplar desde una perspectiva formal o material. Desde una perspectiva formal, las fuentes de derecho son meras formas por las que se crean y se expresan las normas jurídicas. El artículo 86 de la Constitución española se refiere a que determinadas decisiones se adoptan bajo la forma de decretos leyes. Esto implica que pueden separarse la forma y el contenido. Con la excepción de la costumbre y los principios generales del derecho, las normas jurídicas se expresan mediante textos que revisten determinadas formas reconocidas por el ordenamiento jurídico, ley, tratado internacional, reglamento, etc. Las normas jurídicas deben diferenciarse de los textos jurídicos y de las formas que estos revisten. Son mandatos generales que se integran en el ordenamiento jurídico y que se pueden aplicar a un número indefinido de supuestos de hechos, no se agotan en un acto de aplicación. Algunas de las formas que utilizan las fuentes de derecho pueden servir también para adoptar decisiones o medidas de carácter singular que se agotan en un acto de aplicación. Por ejemplo, una ley puede otorgar la nacionalidad a una o varias personas, o un real decreto puede autorizar la creación de una sociedad mercantil. En estos ejemplos no se utiliza una fuente de derecho para producir derecho, sino para adoptar decisiones singulares. Desde una perspectiva material, las fuentes de derecho sirven para producir derecho. Su contenido solo pueden ser normas jurídicas. Ahora bien, esta perspectiva no lo es para las fuentes de valor legal o supralegal. Así, un real decreto solo será fuente de derecho cuando incluya un reglamento que desarrolle una ley, regule una materia o bien organice un servicio administrativo. En cambio, una ley o una norma con rango legal, como es un decreto ley, no deja de ser ley y de tener capacidad de modificar las normas del mismo rango. Existen varias clasificaciones de las fuentes de derecho. La Summa Divisio tradicional distinguía entre las fuentes escritas reflexivas y objeto de publicación oficial, esto es Constitución, ley y reglamento, y las demás fuentes, que es la costumbre, principios generales del derecho y la jurisprudencia. Con el tiempo, las primeras han incrementado su relevancia y han multiplicado sus manifestaciones, hasta el punto de que se puede hablar como categorías genéricas de normas con rango legal o valor de ley. La categoría de ley está integrada por diversas modalidades de ley, orgánica, ordinaria, etc. y otros tipos de normas con rango de ley, como es el decreto ley y decreto legislativo. Lo mismo ocurre con el reglamento, pues junto a él, que proviene de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómicas y que tiene varias modalidades, también se incluyen entre las normas con rango reglamentario disposiciones provenientes de entidades muy variadas, como las normas locales, forales, colegiales, universitarias, etc. En el ámbito del derecho administrativo, el predominio de las fuentes escritas se relaciona con principios constitucionales, la costumbre, los principios generales del derecho o la jurisprudencia no siempre permiten formar derecho conforme a los principios de seguridad jurídica y de legalidad.
Una segunda clasificación es la distinción entre fuentes estatales y fuentes no estatales. El derecho de la Unión Europea y el derecho internacional pueden contemplarse desde la perspectiva estatal como fuentes externas de producción normativa, pues constituyen ordenamientos jurídicos dotados de sus propios sistemas de fuentes y reglas de interpretación. En la medida en que estas fuentes se incorporan al ordenamiento interno y forman parte de él, ya sea de forma automática, que es el caso del derecho de la Unión Europea, o bien mediante la ratificación y publicación en el BOE, caso del derecho internacional, proporcionan normas jurídicas que deben aplicarse de manera preferente a las normas de procedencia interna. Las fuentes legales y supralegales de carácter reglamentario tienen un protagonismo capital en el derecho administrativo. Además, se caracteriza también por la profusa utilización de las demás fuentes del derecho. Mientras que, por ejemplo, en el derecho penal la norma protagonista es la ley orgánica, en el derecho administrativo todas las fuentes mencionadas tienen su importancia, tanto las fuentes reflexivas como las no reflexivas, las estatales como no estatales, las legales y supralegales como las infralegales. Ello incrementa la posibilidad de conflictos entre las normas jurídicas producidas por esa multiplicidad de normas. Apartado 2. La Constitución. La Constitución es la norma fundamental y suprema del ordenamiento jurídico. En su condición de norma fundamental, crea y organiza los poderes del Estado y establece los límites del ejercicio del poder a través de los derechos fundamentales y las libertades públicas y otros principios constitucionales, así como mediante la fijación de los fines de la actividad pública. La supremacía de la Constitución se manifiesta en dos planos. En el plano formal, ninguna norma que no haya sido aprobada mediante el procedimiento de reforma de la Constitución puede modificar o derogar a esta. El poder constituyente reside en el pueblo. Solo el pueblo puede, mediante los procedimientos establecidos en la Constitución, modificar la norma suprema. A veces el pueblo limita su capacidad de reforma para el futuro, sometiéndola a procedimientos rigurosos y mayorías cualificadas, que es el caso de la Constitución, o bien declarando intangibles determinados contenidos del texto constitucional. En el plano material, la naturaleza de norma suprema se manifiesta primero en la obligación de cumplirla, que tienen todos los ciudadanos y los poderes públicos. Esa supremacía llega a todos los poderes públicos. Como norma suprema se dirige no solo a los ciudadanos, sino también a la totalidad de los poderes públicos, incluidos los órganos que ejercen la potestad legislativa ordinaria, que son las Cortes Generales y parlamentos autónomos, o bien la controlan para garantizar la supremacía constitucional, que es el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, se manifiesta en la derogación inmediata y apreciable por cualquier juez de todas las normas anteriores a la Constitución que fueran incompatibles con ella, así como en la inconstitucionalidad de todas las normas posteriores que sean incompatibles. Finalmente, las fuentes de derecho tendrán la relevancia y los presupuestos de validez que les atribuye la Constitución. El fundamento del sistema de fuentes está en la norma suprema y no en una norma de rango legal. El doble carácter formal y material de la supremacía constitucional se refleja en el artículo 9 de la Constitución, estableciendo que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Se pone de manifiesto que la Constitución tiene eficacia material y vincula por igual a todos los ciudadanos y poderes públicos, y que la sujeción a la Constitución es de una naturaleza distinta a la del resto del ordenamiento. La supremacía de la Constitución, en conexión con la unidad del ordenamiento, obliga a interpretar la totalidad del ordenamiento jurídico conforme a las normas y principios constitucionales. Apartado 3. La ley.
Después de la Constitución, la ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico en cuanto expresa la voluntad popular a través de los órganos constitucionales a los que se ha atribuido la potestad legislativa del Estado. Las Cortes Generales, que pueden ejercer la potestad legislativa a través de los plenos de las cámaras o bien en comisión, previa delegación de la Cámara y con las excepciones previstas en la Constitución. La ley se coloca por encima de las normas que pueden adoptar otros órganos. Constituye el instrumento normativo esencial del sistema parlamentario. En el Estado constitucional de derecho, la ley no ya es una norma soberana. La voluntad popular tiene los límites expresados en la Constitución, es una voluntad subordinada a la voluntad del poder constituyente. Aún así, podría considerarse que se trata de una limitación reducida. En el plano interno, su único límite es la Constitución. Sin embargo, las vinculaciones externas son cada vez más importantes. En el marco de un Estado cooperativo con otros Estados e integrado en una organización supranacional como la Unión Europea, los condicionantes y los límites del legislador español son abundantes y se concretan, por ejemplo, en la vinculación al derecho internacional de los derechos humanos, a compromisos internacionales suscritos, etc. En ocasiones se diferencia entre ley formal y ley material. Desde una perspectiva formal, la ley es cualquier mandato de los órganos investidos con la potestad legislativa conforme a la Constitución y que, previo cumplimiento de las formalidades exigidas, se publica con ese nombre en el diario oficial correspondiente estatal o bien autonómico. Para ser además ley material tiene que contener un mandato normativo, esto es, debe incluir una norma general que regule un número indefinido de supuestos de hecho. Si no cumple este requisito, podrá ser una ley formal. Tendrá externamente la fuerza de la ley y podrá excepcionar lo establecido con carácter general en una disposición legal existente. La Constitución no impone un concepto de ley general y abstracta ni limita de alguna forma la posibilidad de una ley singular concreta. A efectos constitucionales, solo la perspectiva formal es relevante. La referida distinción es puramente dogmática y carece de relevancia jurídica con relación a la ley, porque la ley formal goza enteramente de la dignidad y fuerza de la ley y su control corresponde únicamente al Tribunal Constitucional. La distinción únicamente tiene este significado. Cuando se habla de una ley formal en contraposición con una ley material, se quiere indicar que el titular de la potestad legislativa ha asumido la decisión sobre una cuestión concreta, que de no intervenir esa ley formal corresponde a un órgano incardinado en el Poder Ejecutivo y que sería obstaculizada por la existencia de una regulación general con normas divergentes. Cuando una ley se limita a facultar al gobierno a regular una materia, suele decirse también que es una ley meramente formal. Carece de una regulación sustantiva porque el legislador ha renunciado a regular la materia al encomendarse al gobierno. Ahora bien, se incluye un mandato normativo antes inexistente por el cual se autoriza al gobierno a ejercer su potestad reglamentaria. La Constitución requiere mayoría simple en las dos cámaras de las Cortes Generales, lo que significa mayoría de los miembros presentes para aprobación de las leyes. No obstante, admite mayorías especiales para los supuestos previstos en la Constitución o que puedan prever las leyes orgánicas. Uno de estos supuestos específicos es el de las leyes orgánicas. Para su aprobación, modificación o derogación se exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Por tanto, las leyes orgánicas son un tipo de ley que exige un acuerdo político reforzado para la regulación de las materias a las que se aplica. La Constitución utiliza dos técnicas para delimitar la reserva material, para cuya regulación se exige la forma de ley orgánica.
y por ende una mayoría absoluta en el Congreso. La primera técnica consiste en la enumeración de diversas categorías generales. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, las que autoricen la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, y las leyes de transferencia o delegación a las comunidades autónomas de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La segunda técnica es la especificación caso por caso a través de las disposiciones constitucionales de las materias cuya regulación debe ser abordada mediante ley orgánica. Los supuestos son numerosos, se refieren a la regulación de órganos constitucionales o de relevancia constitucional, como es el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, etc. O bien a materias o cuestiones sobre las que se persigue un consenso mayor, como es la iniciativa legislativa popular, modalidades de referéndum, abdicaciones, renuncias y orden de sucesión a la corona, etc. Desde la perspectiva del sistema de fuentes se suscita la duda de si la ley orgánica y la ley ordinaria forman parte de una misma categoría de ley o si por el contrario constituyen dos categorías diferenciadas. Sobre esto pueden adoptarse posturas distintas. Según la concepción procedimental, la exigencia de una mayoría especial no implica una forma distinta. Esto es, un tipo de fuente distinta al que el ordenamiento jurídico ha querido otorgar consecuencias jurídicas diferentes. Se trata de leyes con una peculiaridad, el que su procedimiento de elaboración incluya un requisito adicional. Desde esta perspectiva, la Constitución habría instituido una mera reserva de procedimiento. La categoría de la ley sería la única y diversos sus procedimientos de elaboración. Según la concepción formal, la ley ordinaria y ley orgánica constituyen fuentes distintas. La forma distinta implica una naturaleza también distinta. Como consecuencia, una ley ordinaria no podría modificar, derogar o suspender lo que ha establecido antes una ley orgánica. Ese efecto de inmunidad sería la consecuencia de usar la forma orgánica de aprobación con independencia de que su contenido se ajuste o no a las materias que la Constitución ha indicado que están reservadas a la ley orgánica. Así, si se usara erróneamente la forma orgánica, la materia así regulada ya no podría ser abordada después por una ley ordinaria. Solo una ley orgánica podrá modificar, suspender o derogar lo regulado previamente por una ley orgánica, incluso si la forma orgánica se hubiese utilizado indebidamente. La concepción formal debe ser rechazada, pues acarrea consecuencias graves al sistema constitucional y al sistema de fuentes. En el plano político, porque el constituyente quiso facilitar la alternancia política en un régimen democrático flexible. De seguir la interpretación formal, un partido político que contara con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en una legislatura podría limitar las opciones político-legislativas de los partidos que, elegidos con posterioridad, no contaran con esa misma mayoría, cuando esa mayoría no viene exigida por la Constitución para acceder al poder ejecutivo. En el plano jurídico, porque supondría una fuente adicional de derecho, que es la ley orgánica, que se situaría entre la Constitución y la ley ordinaria. En el plano de la teoría general del derecho, porque la especialidad derogatoria de la ley orgánica no es una razón jurídica para fundamentar su superioridad jerárquica.
No obstante, el Tribunal Constitucional tampoco acogió la opción procedimental. Ha desarrollado una concepción que califica de material a partir de la idea de la indisponibilidad de la forma orgánica. Sostiene que en una ley orgánica solo pueden incluirse disposiciones que se correspondan con las materias reservadas a ley orgánica. Lo contrario es incompatible con la Constitución si al mismo tiempo no se advierte expresamente en la propia ley orgánica que los preceptos en cuestión no tienen carácter de ley orgánica y por tanto pueden ser modificados en el futuro mediante leyes ordinarias. El Tribunal Constitucional considera que no es posible desconocer la forma orgánica de la que se haya revestido una ley, cuando ha sido aprobada por mayoría absoluta en el Congreso en una votación sobre el conjunto del proyecto. Si quien está legitimado interpone un recurso o promueve una cuestión de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional podría reconocer la naturaleza no orgánica de los preceptos que hayan sido impugnados por ese motivo. Pero mientras no efectúe ese reconocimiento, hay que entender que si dos disposiciones legales entran en conflicto, una incluida en una ley ordinaria y otra incluida en una ley orgánica, o entre preceptos formalmente orgánicos, deberá prevalecer la regulación contenida en la ley orgánica. El aplicador del derecho debería aplicarla en detrimento de otra. La interpretación material termina por aceptar una prevalencia provisional, aunque de duración indeterminada, de la regulación contenida en una ley formalmente orgánica sobre la contenida en una ley ordinaria. El resultado al que se llega con la interpretación del Tribunal Constitucional contradice el punto de partida, que es el rechazo de la concepción formal, así como la tesis de la inexistencia de dos categorías distintas de ley. Termina introduciendo una regla de conflicto en el seno de una categoría única de ley, en lugar de la flexibilidad de la aplicación del criterio del ex posterior derogat priori. Una regla de conflicto, además, cuya aplicación se puede mantener indefinidamente en el tiempo, porque las opciones para controlar la constitucionalidad de la norma preferente son escasas. Dentro de la categoría de ley se pueden distinguir varios tipos. La más relevante y al mismo tiempo más singular es la Ley Orgánica de Aprobación o Reforma de los Estatutos de Autonomía. Es una ley que se sitúa en el ordenamiento estatal y autonómico. Por su forma y requisitos de aprobación es una ley orgánica y por tanto una norma estatal, y por su función constituye la norma institucional básica de la comunidad política, norma ordenadora de su ordenamiento autonómico. Esa doble condición se refleja en la singularidad del procedimiento de elaboración originaria. Aunque son aprobadas por las Cortes Generales, su elaboración corresponde a una asamblea compuesta por miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas. En cuanto a su reforma, la iniciativa corresponde al Parlamento autonómico. En algunos casos, la adopción del estatuto o bien su reforma debe estar además refrendada por la población de la comunidad autónoma. También dentro de las leyes ordinarias se pueden diferenciar modalidades según la función que desempeñan. Ley de bases: delegar potestad legislativa al Gobierno. Ley básica: establecer las bases o normas mínimas de la regulación de una materia de legislación compartida con las comunidades autónomas. Ley marco: transferir a una o varias comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal. Ley de armonización, que es armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas. Y por último, ley de presupuestos, que es definir la totalidad de los gastos e ingresos del sector público. La principal modalidad de ley ordinaria es la Ley de Presupuestos Generales. A diferencia de las demás leyes, su elaboración corresponde en exclusiva al Gobierno. El examen, la enmienda y la aprobación sigue siendo competencia de las Cortes Generales, como en las demás leyes.
Durante su tramitación, el Gobierno se puede oponer a cualquier proposición o enmienda que suponga aumento o disminución de los ingresos presupuestarios. Las leyes de presupuestos tienen una vigencia anual. No obstante, si una ley de presupuestos no es aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideran automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. La ley de presupuestos no puede crear tributos, aunque puede modificarlos si una ley tributaria sustantiva así lo prevé. La potestad legislativa está dividida entre el Estado, que son las Cortes Generales, y las comunidades autónomas, que son los parlamentos autonómicos, de acuerdo con la distribución competencial establecida en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Las leyes autonómicas son leyes a todos los efectos y se les aplica el mismo régimen jurídico que a las estatales. Cumplen el principio de legalidad y los mandatos constitucionales y estatutarios de reserva de ley, y su validez solo puede ser controlada por el Tribunal Constitucional. Apartado 4. Las disposiciones del Gobierno con rango de ley. Las Cortes Generales son los titulares principales de la potestad legislativa del Estado, junto a los parlamentos autonómicos, pero no son titulares exclusivos. De acuerdo con la Constitución, también el Gobierno puede dictar normas con rango de ley, disposiciones normativas con fuerza de ley o disposiciones legislativas en 3 supuestos. 1. Legislación delegada. Existencia de una previa delegación de las Cortes Generales. 2. Legislación de urgencia. Situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Y 3. Legislación de excepción, que es la declaración del estado de alarma. En estos supuestos, la validez de las disposiciones como valor de ley del Gobierno requiere una intervención del titular de la potestad legislativa, ya sea de modo previo en forma de delegación legislativa o posterior en forma de convalidaciones o prórroga. Subapartado 1. El decreto legislativo. Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar disposiciones con rango de ley sobre materias determinadas. Se trata de una delegación de la potestad legislativa. El titular de esta, delegante, transfiere su ejercicio a otro órgano delegatorio para que ejerza con igual eficacia y legitimidad que su titular. Su finalidad es la colaboración normativa entre el titular del Poder Legislativo y el titular del Poder Ejecutivo. Pero, a diferencia de otras técnicas, que es la remisión normativa o deslegalización, el resultado de esa colaboración normativa posee rango de ley. Aparte de las condiciones que puede imponer el delegante, la Constitución establece sus propios requisitos a la delegación legislativa. El único delegatario posible es el Gobierno y no se admite la subdelegación a autoridades distintas del Gobierno. La delegación legislativa debe otorgarse expresamente y para una materia y un plazo determinados. La delegación legislativa debe otorgarse expresamente y para una materia y un plazo determinados. No puede entenderse concedida de modo implícito y por tiempo indeterminado. Solo pueden ser objeto de delegación legislativa las materias que no están reservadas a la ley orgánica. El instrumento por el que las Cortes Generales otorgan la delegación debe ser formalmente una ley de delegación. La delegación que no se ejerce en el plazo fijado caduca y la que se ejerce se consume una vez que la norma correspondiente ha sido publicada. No puede volver a utilizarse, por ejemplo, para corregir o adaptar la norma ya publicada. Mientras no haya sido ejercida, las Cortes Generales pueden derogar total o parcialmente una delegación legislativa en vigor sin proponer al mismo tiempo la derogación de la ley de delegación. En cambio, no puede oponerse a la tramitación de una proposición de ley para la derogación total o parcial de una ley de delegación. La fuente del derecho que contiene la legislación delegada se denomina decreto legislativo.
La Constitución contempla dos tipos de delegación legislativa, lo que determina la técnica de otorgamiento. En la primera variante, la delegación legislativa es conferida al Gobierno mediante una ley de bases. Se trata de una ley que en lugar de artículos tiene bases, base primera, base segunda, etc., porque la función del Gobierno consiste en convertir esas bases en artículos. Debe desarrollar una regulación completa a partir de las condiciones, instrucciones o indicaciones suministradas por el delegante en la ley que le confiere la delegación. Al decreto legislativo que resulta del ejercicio de la delegación legislativa en esta modalidad se denomina texto articulado. Las bases que se contienen en la ley de bases no son directamente aplicables. Su destinatario exclusivo es el Gobierno. A los ciudadanos les serán aplicables las disposiciones que se incluyan en el texto articulado, una vez que se haya publicado y entrado en vigor. Esta variante de delegación legislativa tiene dos límites adicionales. Una ley de bases no puede en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. En la segunda variante, la delegación se confiere mediante una ley ordinaria y su finalidad es menos ambiciosa: refundir un conjunto disperso de textos legales sobre una materia. Se denomina texto refundido a la modalidad de decreto legislativo resultante del ejercicio de la delegación legislativa. La aprobación del texto refundido trae consigo la derogación de los textos legales objeto de refundición. En la delegación legislativa se le indicará también al Gobierno si la autoriza únicamente a formular un texto único o si también puede regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. No se trata de innovar el ordenamiento jurídico, sino de reforzar la seguridad jurídica sustituyendo una pluralidad de normas por un único texto. El Gobierno no deja de interpretar de forma sistemática el conjunto de textos legales afectados por la refundición para decidir qué normas incorpora al texto refundido y cuáles deja fuera, por considerarlas derogadas o incompatibles con las aprobadas posteriormente. En la práctica existente, una tercera variante de delegación legislativa que se ejerce igualmente mediante un decreto legislativo, pero cuya finalidad no es elaborar un texto refundido o articulado, sino una normativa adoptada a otra de rango legal, es más que una refundición. Esta variante se utilizó especialmente para adecuar la legislación interna al derecho de la Unión Europea en el año 1986, año del ingreso de España en las Comunidades Europeas. Ese año se adoptaron 16 decretos legislativos. El decreto legislativo ha tenido un protagonismo reducido en la actividad legislativa del Estado. En el período constitucional entre 1979 y 2023 se han adoptado un total de 74 decretos legislativos, lo que implica una media anual de 1,6. No obstante, entre el 2017 y 2023 solo se ha dictado uno. La mayoría se corresponden con las modalidades de texto refundido de adaptación normativa. Solo 2 decretos legislativos se han correspondido con la modalidad del texto articulado en el año 1990. El Gobierno tramitará el proyecto de decreto legislativo siguiendo el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos que se regulan en el artículo 26 de la Ley del Gobierno. En el marco de ese procedimiento debe recabar el dictamen del Consejo de Estado, que se pronunciará en el Pleno. Según el artículo 82.6 de la Constitución española, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Esta disposición abre paso a diferentes fórmulas de control, pero no está clara su naturaleza.
pues deben ser compatibles con la potestad atribuida constitucionalmente al Gobierno. Desde esta perspectiva, nos resultan compatibles controles parlamentarios que consistan en una aprobación posterior en la exigencia de un informe previo vinculante. La derogación del decreto legislativo requiere una norma con rango de ley. Si las Cortes Generales no están conformes con la norma resultante, deben promover su derogación o modificación tramitando el correspondiente procedimiento legislativo. En el supuesto de que la ley de delegación haya contemplado que se realice un control adicional por el Congreso, el reglamento del Congreso de los Diputados establece el siguiente procedimiento. En el plazo de un mes, a partir de la publicación del texto articulado o refundido, los diputados o grupos parlamentarios pueden formular objeciones. Si no se formulan, se entenderá que el Gobierno ha hecho un uso correcto de la delegación legislativa. Y si formula objeciones, la comisión de la Cámara emitirá un dictamen que será debatido también en el Pleno de la Cámara. Asimismo, se plantean dudas sobre la identidad de los tribunales. El Tribunal Constitucional es competente para controlar la constitucionalidad de los decretos legislativos. Es la consecuencia del rango legal otorgado a los decretos legislativos. Además, la Constitución atribuye expresamente al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las normas con rango de ley y las disposiciones normativas con fuerza de ley. Su control se extenderá a los límites y requisitos de la legislación delegada, así como a cualquier otra disconformidad con la Constitución. La referencia a tribunales en plural parece abrir la posibilidad de fiscalización por otras instancias jurisdiccionales. Aquí entra en juego la doctrina ultra vires, la cual sostiene que cuando el Gobierno no se atiene a las condiciones de la delegación legislativa otorgada, la norma resultante deja de estar cubierta por esta. No es legislación delegada. Por tanto, no puede tener el rango legal propio de la legislación delegada, sino el rango propio de las disposiciones generales que el Gobierno está facultado para adoptar por sí mismo, que es el rango reglamentario. La doctrina científica fundamenta que los órganos judiciales de la jurisdicción contencioso-administrativa pudieran controlar la adecuación de la legislación delegada a la delegación legislativa otorgada y pudieran anular como meras disposiciones reglamentarias el exceso de la legislación delegada respecto a la ley de delegación. Los órganos judiciales no controlaban más que la legalidad de un texto emanado del Gobierno. Constituía un control limitado porque los jueces no podían controlar el contenido de la legislación delegada que se hubiera adecuado a la ley de delegación. En 1998 se aprobó la primera regulación preconstitucional de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuyo artículo 1 se confirman los postulados de la teoría del ultra vires, estableciendo que los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Básicamente, el Tribunal Supremo puede controlar la adecuación de los decretos legislativos a las leyes de delegación. Subapartado 2. El decreto ley. El Gobierno puede adoptar normas de rango legal en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que tienen una eficacia provisional. La Constitución las describe como disposiciones legislativas provisionales. Esas disposiciones toman la forma de decreto ley. Se trata de una potestad legislativa limitada pero propia del Gobierno. Se fundamenta en la Constitución y no requiere de una intervención o autorización previa del legislador ordinario.
La potestad legislativa constitucionalmente reconocida al Gobierno está limitada en varios aspectos relevantes, porque en caso contrario rivalizaría y podría sustituir a la potestad atribuida a las Cortes Generales, en detrimento del principio democrático. En cuanto a su eficacia, por sí misma solo tiene efectos provisionales, aunque con la intervención posterior del Congreso pueden convertirse en indefinidos. En segundo lugar, solo puede utilizarse cuando concurra una situación de extraordinaria y urgente necesidad, lo que se conoce como presupuesto habilitante. Por eso suele calificarse de potestad legislativa de legislación de urgencia. No se exige una gravedad o excepcionalidad absoluta de la situación, pues esa exigencia vaciaría de contenido a la figura, y para supuestos graves la Constitución ya contempla los estados de alarma, sitio y excepción. Tampoco se requiere la imprevisibilidad de la situación, sino que sea urgente afrontarla en el momento en que se dicta el decreto ley. Por ejemplo, la urgencia de transponer una directiva puede consistir en evitar un incumplimiento del derecho de la Unión Europea y una posible responsabilidad patrimonial del Estado. La nota de urgencia permite un control más objetivo que la de necesidad extraordinaria. El parámetro de comparación será el tiempo que en otro caso habrían necesitado las Cortes Generales para tramitar un procedimiento legislativo y adoptar las normas que permitieran afrontar la situación de extraordinaria necesidad. La situación de extraordinaria necesidad que aprecie el Gobierno puede responder a sus preferencias políticas y no necesariamente a las de otras formaciones políticas, por ejemplo en materia de empleo, economía o políticas sociales. Aunque son límites jurídicos y controlables por el Tribunal Constitucional, a los órganos políticos que intervienen en la adopción del decreto ley, que es el Gobierno, y en su convalidación, que es el Congreso de los Diputados, se les reconoce capacidad para valorar las circunstancias de la urgencia y la necesidad extraordinaria. El Tribunal Constitucional solo censurará el uso de la potestad legislativa de urgencia que resulte arbitrario y excesivo. El decreto ley debe contar con una justificación del presupuesto habilitante que habitualmente se consigna en su exposición de motivos, o bien se deduce del procedimiento de elaboración o de la defensa de la norma que debe realizar un miembro del Gobierno ante el Congreso de los Diputados para obtener su convalidación. De la exigencia de un presupuesto habilitante para el ejercicio de una potestad legislativa derivan varios requisitos adicionales. En primer lugar, el decreto ley debe perseguir un cambio normativo, un cambio en el ordenamiento jurídico que solo puede realizarse mediante una norma de rango legal, pues en caso contrario no se respeta el requisito de la urgencia, aunque no necesariamente deba ejecutarse de manera instantánea. En tercer lugar, debe haber una conexión de sentido entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad definida y las medidas que incluya el decreto ley para abordarla. Las medidas que se prevean deban servir realmente para afrontar la situación de extraordinaria y urgente necesidad que se alegue. El tercer límite de la potestad legislativa de urgencia reconocida al Gobierno es de carácter material. Por mandato del artículo 86 de la Constitución, los decretos leyes no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. En el ámbito de la reserva de ley orgánica están excluidos por igual tanto la ley ordinaria como el decreto ley. En cambio, en el ámbito de la reserva de ley no está descartado que para algunas cuestiones pueda acudirse al decreto ley. La mayor o menor amplitud de la exclusión del decreto ley en las 4 materias mencionadas dependerá de la interpretación que se dé a expresiones como afectar, ordenamiento y régimen.
En la existencia jurídica del decreto ley se pueden distinguir dos fases: la fase posterior a su aprobación y publicación y la fase posterior a su convalidación parlamentaria. Las disposiciones contenidas en un decreto ley, que de acuerdo con su naturaleza deben ser inmediatamente eficaces, que a menudo entran en vigor el mismo día de su publicación, solo tienen una eficacia jurídica provisional. Si no hay convalidación o derogación, despliegan efectos por un periodo máximo de 30 días. Durante ese periodo modifican el ordenamiento jurídico y pueden surtir efectos. Por ejemplo, el Gobierno podrá dictar actos administrativos al amparo del decreto ley que serán plenamente válidos aunque el decreto ley no sea después convalidado o sea incluso derogado. Está en las manos del Congreso acortar o neutralizar lo antes posible ese periodo de eficacia provisional del decreto ley, procediendo a su inmediata derogación. La segunda fase comienza con la convalidación parlamentaria. El Congreso y los diputados tienen un plazo máximo de 30 días para convalidar o derogar el decreto ley, mediante una votación de totalidad. Se convalida o deroga en bloque. Si no se pronuncia expresamente sobre su convalidación o derogación, el decreto ley caduca al cabo de 30 días. Se pierde vigencia, lo que no afecta a los eventuales efectos jurídicos producidos hasta entonces. Una vez convalidado, la eficacia del decreto ley deja de ser provisional y se convierte en indefinida, como la de cualquier otra disposición jurídica. Se incorpora al ordenamiento jurídico a todos los efectos. La convalidación transforma la eficacia del decreto ley, no su naturaleza, no lo convierte en ley. En realidad, el decreto ley convalidado constituye un acto mixto formado por la adición de los actos de dos órganos: un acto propio del Gobierno, la norma aprobada y publicada como decreto ley, más la resolución de convalidación posterior del Congreso firmada por su presidente y también publicada en el BOE. La Constitución también prevé que el Congreso acuerde tramitar el decreto ley como proyecto de ley de acuerdo con el procedimiento de urgencia. El decreto ley es uno de los principales instrumentos de la producción normativa del Estado. Entre el año 1979 y el 2023 se dictaron 688 decretos leyes, lo que supone una media anual de 15. Representa la cuarta parte de la producción normativa estatal con rango de ley. Para justificar la adopción del decreto ley, la jurisprudencia constitucional no exige una necesidad absoluta, sino una necesidad relativa. La primera generación de estatutos de autonomía no contemplaba que el Consejo de Gobierno autonómico pudiera aprobar normas con valor de ley en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Los estatutos reformados a partir del año 2006 han reconocido esa posibilidad, que no viene contemplada por la Constitución, pero tampoco excluida. Ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Los decretos leyes autonómicos tendrán los límites que la Constitución impone a la legislación de urgencia, en cuanto constituyen requerimientos mínimos que aseguran la intangibilidad del principio democrático, más los límites que el Estatuto de Autonomía correspondiente haya podido añadir. Ahora bien, en cuanto al requisito de urgencia, en el momento del control constitucional del presupuesto habilitante, el Tribunal Constitucional podrá tener en cuenta el menor tiempo que requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica, en la medida en que los parlamentos autonómicos son unicamerales y suelen tener menor actividad. Subapartado 3. El decreto de declaración del estado de alarma. El Real Decreto del Consejo de Ministros por el que se declara el estado de alarma está previsto en el artículo 116 de la Constitución española y regulado en la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y de sitio. Hasta la fecha se ha utilizado en dos ocasiones: en el contexto de una huelga de controladores aéreos en el año 2010
2010 y en el marco de la pandemia de COVID-19 en el año 2020. La jurisprudencia constitucional ha reconocido valor de ley a ese Real Decreto. En consecuencia, el control de su validez corresponde exclusivamente a la jurisdicción constitucional. Para el Tribunal Constitucional, el reconocimiento de valor de ley obedece al contenido y eficacia de las medidas que se pueden incluir en el decreto de declaración. Esas medidas pueden suspender la eficacia de disposiciones legales, por ejemplo, limitando la circulación o permanencia de personas en horas y lugares determinados o condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos, practicando requisas temporales de bienes, etc. Por ello es necesario que en el decreto se determine el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de 15 días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Apartado 5. El derecho internacional. Subapartado 1. Los tratados internacionales. El tratado internacional puede contemplarse desde una doble perspectiva. A. Como fuente propia del derecho internacional, su regulación está contenida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986, ambas ratificadas por España. Y B. Como fuente externa reconocida en el ordenamiento jurídico español, la regulación del tratado internacional se contiene en la Constitución española y en la Ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales. Esta ley ordena la actividad del Estado en materia de tratados internacionales, regulando cuestiones como la representación internacional de España, el proceso de celebración, la publicación y registro, la ejecución y observancia y la enmienda, suspensión y denuncia. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno. Por tanto, los tratados internacionales se convierten, tras su publicación, en parte del derecho interno a todos los efectos. Producirán efectos en España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a partir de la fecha de su entrada en vigor, y vincularán a todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado, que deberán velar por su adecuado cumplimiento. Los tratados internacionales son de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes. El Gobierno, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de los tratados internacionales en los que España sea parte, en lo que afecte a materias de sus respectivas competencias. Dependiendo de la materia sobre la que verse el tratado internacional, la Constitución impone distintos requisitos para su celebración. La celebración de un tratado por el que se atribuyen competencias derivadas de la Constitución a una organización internacional necesita la autorización mediante ley orgánica. Los siguientes tratados requieren autorización de las Cortes Generales mediante ley ordinaria. Los de carácter político, militar, que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1 de la Constitución, que implican obligaciones financieras para la hacienda pública, que supongan modificación o derogación de una ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. La celebración de los demás tratados no necesita autorización alguna. Deberá informarse inmediatamente al Congreso y Senado de su conclusión.
S. Formar parte del ordenamiento interno de los tratados internacionales que se acompaña del reconocimiento de fuerza activa para derogar o modificar normas con valor de ley y fuerza pasiva para resistir la derogación o la modificación por normas con valor de ley, tiene consecuencias para su posición y eficacia en el contexto del ordenamiento jurídico interno. Los tratados internacionales ratificados y publicados oficialmente se sitúan entre la Constitución y la ley, por debajo de la Constitución en la medida en que no pueden contener disposiciones contrarias a la Constitución y su celebración exige la previa revisión de esta. Por encima de la ley, porque ninguna ley puede derogar, modificar o suspender lo que se establece en un tratado internacional ratificado y publicado, sino solo de la manera prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. La posición singular de los tratados internacionales ha sido reconocida también por el legislador, estableciendo que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional. No obstante, el tratado no solo prevalece, sino que también deroga las leyes y normas reglamentarias que, adoptadas con anterioridad, resulten incompatibles. La Constitución ha reconocido una relevancia especial a los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Junto a la posición supralegal de los tratados internacionales, otra de sus peculiaridades como fuente de derecho reside en la existencia de reglas específicas de interpretación. Las disposiciones de los tratados se interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos en las normas generales del derecho internacional, los consagrados en los artículos 31 al 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y los contenidos en el propio tratado. En el ámbito del derecho administrativo, los tratados internacionales tienen un protagonismo inferior al de otras fuentes de derecho. Los de mayor relevancia en esta disciplina son los elaborados al amparo del Consejo de Europa, organización internacional cuyas finalidades son el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, y la promoción de la cooperación jurídica en el continente europeo. En su haber cuenta con más de 200 tratados internacionales. El tratado más importante surgido del Consejo de Europa es el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, ratificado por España en 1979, al que se han ido incorporando protocolos adicionales con más derechos humanos. Su importancia no solo reside en su contenido literal, sino en la abundante jurisprudencia generada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo interpreta de manera evolutiva desde hace 70 años. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo llevan a cabo un uso intenso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otros tratados internacionales preparados por el Consejo de Europa relevantes en el ámbito del derecho administrativo en cuanto cubren materias que carecen de una densa regulación constitucional o estatutaria son la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 y la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992. Ambas ratificadas por España en 1989 y 2001 respectivamente. La peculiaridad de este último tratado es que cuenta con un procedimiento de monitorización de carácter no judicial. Un grupo de expertos independientes elabora un informe periódico sobre el nivel de cumplimiento de sus disposiciones por los Estados parte.
Fuera del ámbito del Consejo de Europa, los tratados internacionales más destacados para el derecho administrativo son los relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente. El más significativo es el Convenio de Aarhus de 1998, ratificado por España en 2004 y también por la Unión Europea, y que dio lugar a la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Subapartado 2. Otras vías de recepción del derecho internacional. La interacción entre el derecho administrativo y el derecho que emana de las organizaciones internacionales es creciente. El derecho administrativo se abre cada vez más a normas de actuación de carácter técnico elaborados en instancias internacionales, generalmente por grupos de expertos, o bien establece cauces para su incorporación al ordenamiento interno, ya sea como derecho vinculante o como soft law interno. Como ese derecho internacional no se contiene en tratados internacionales, sino en reglas acordadas por organizaciones y organismos internacionales, las vías de penetración en el derecho interno son distintas a las de los tratados internacionales. Para algunos autores se trata de manifestaciones de un derecho administrativo global. Veamos dos ejemplos. Primer punto, las directrices operativas, guías o recomendaciones para la gestión de los pasajeros aéreos, del personal de aviación o del uso de los aeropuertos. El Real Decreto Ley 14/2022 regula el procedimiento de incorporación de las directrices operativas, guías o recomendaciones para la gestión de los pasajeros aéreos, del personal de aviación o del uso de los aeropuertos. Se trata de disposiciones de carácter general con fuerza vinculante o suasoria según los casos. La naturaleza de las directrices operativas se transforma en ese proceso de recepción. Inicialmente, las directrices operativas, guías o recomendaciones emanan de los órganos competentes de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales de las que España sea parte. En una segunda fase, el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo las adapta en castellano a las especificidades de España y recomienda a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea su adopción para su aplicación en los aeropuertos situados en territorio nacional y sobre las operaciones de transporte aéreo que en ellos se desarrollen. El Comité de Facilitación también puede recomendar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la adopción de guías, directrices o recomendaciones nacionales adoptadas o desarrolladas por las autoridades sanitarias españolas para hacer frente a estas situaciones de emergencia. En ambos casos, las directrices se denominarán directrices operativas y tendrán naturaleza de recomendaciones. Por último, por orden del titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, previo informe favorable del titular del Ministerio de Sanidad, se podrá establecer el carácter obligatorio de la totalidad de las directrices operativas o de cualquiera de sus preceptos. Los gestores de los aeropuertos de interés general abiertos al tráfico civil situados en el territorio español y las compañías aéreas de transporte aéreo de pasajeros que operen en los aeropuertos españoles observarán en la medida de lo posible las directrices operativas y en cualquier caso cumplirán aquellos preceptos que tengan la consideración de obligatorios. Y segundo ejemplo, las guías que aprueben los organismos o comités internacionales activos en la regulación y supervisión del mercado de valores. Según la Ley 6/2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá hacer suyas y transmitir como tales a las entidades y grupos supervisados, así como desarrollar, complementar o adaptar las guías que aprueben los organismos o comités internacionales activos en la regulación y supervisión del mercado de valores.
Se trata de un soft law técnico que la Comisión Nacional podrá aceptar como tal, desarrollar o adoptar en el ámbito interno también como soft law. Es otra muestra de la creciente transnacionalización del derecho administrativo. Apartado 6. El derecho de la Unión Europea. La Unión Europea es una organización supranacional o de integración que cuenta con su propio sistema institucional de fuentes y jurisdicción. El sistema de fuentes del derecho de la Unión Europea diferencia entre dos grandes categorías o niveles: derecho primario u originario y derecho secundario o derivado, cada nivel con diversos instrumentos normativos. El derecho de la Unión Europea no es una fuente de derechos, sino un ordenamiento autónomo. El derecho primario está formado por los tratados constitutivos de la Unión Europea. Estos son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual, aunque no está formalmente incorporada a un tratado, tiene el mismo valor jurídico que los tratados. Asimismo, los sucesivos tratados de adhesión de los Estados miembros no fundadores. A ellos se deben añadir los principios generales del derecho de la Unión, principios no escritos que son deducidos por el Tribunal de Justicia de varias fuentes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asimila el derecho primario a la Carta Constitucional de la Unión de Derecho. La celebración de los tratados internacionales que conforman el derecho primario de la Unión Europea está sujeto a las disposiciones constitucionales de cada uno de los Estados miembros. Ello hace especialmente complejo la modificación de los tratados. Así, en algunos Estados miembros, las nuevas cesiones de competencias a la Unión pueden requerir un referéndum o una reforma constitucional. En España se requiere por regla general una ley orgánica. El derecho secundario está formado por los actos jurídicos que emanan de las instituciones de la Unión Europea en los términos previstos en los tratados, entre los que se distinguen los de carácter vinculante, que son reglamento, directiva y decisión, y no vinculantes, que son dictamen y recomendación. La peculiaridad del derecho de la Unión con respecto al derecho internacional clásico reside en dos principios y en su sistema jurisdiccional. Los principios son los de efecto directo y primacía. Por una parte, el derecho de la Unión es directamente aplicable y no necesita acto de recepción o incorporación al derecho interno. Tampoco requiere una obligación en cada Estado miembro, porque la publicación es única en el Diario Oficial de la Unión Europea, si bien en 24 lenguas oficiales. Por otra parte, las disposiciones del derecho de la Unión prevalecen sobre las normas internas que resulten incompatibles. Todo órgano judicial o autoridad administrativa nacional que considere que una norma interna es incompatible con una disposición de derecho de la Unión debe abstenerse de aplicarla, incluso aunque tenga rango legal. Ningún poder público o autoridad estatal puede desconocer la primacía del derecho de la Unión Europea. Si un Estado miembro considera que la disposición de derecho de la Unión que resulta incompatible con la norma interna ha sido adoptada fuera de las competencias de la Unión o incurre en otra disconformidad con los tratados, tiene que impugnar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si un órgano judicial interno, el que tiene dudas sobre la validez de una disposición de derecho de la Unión que resulte aplicable en el litigio que debe resolver, debe remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial de validez para que se pronuncie sobre dicha validez de la disposición. En ningún caso un Estado miembro o una autoridad estatal, judicial o administrativa puede alegar la incompetencia de una institución de la Unión o la invalidez de un acto jurídico con el fin de negarle observancia.
La existencia de un sistema jurisdiccional completo es la otra característica esencial del sistema jurídico de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, garantiza el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Ese nuevo vértice jurisdiccional se sitúa fuera del Poder Judicial que organiza la Constitución. A él le corresponde la declaración de invalidez y la interpretación definitiva de los actos que adopten las instituciones de la Unión. En su función utiliza exclusivamente el derecho de la Unión como parámetro de validez, incluida la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Los órganos judiciales nacionales están obligados a colaborar con el Tribunal de Justicia en la aplicación uniforme y en la depuración del ordenamiento jurídico de la Unión. Deben solicitar un control de validez siempre que duden de la validez de una disposición de derecho de la Unión que deban aplicar en el litigio y deben solicitar una interpretación definitiva siempre que tengan dudas sobre el alcance de una disposición de derecho de la Unión que deban aplicar en el litigio y la decisión que deban adoptar no sea susceptible de ulterior recurso. Los Estados miembros tienen dos obligaciones esenciales con relación al derecho de la Unión: adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión, establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos internos cubiertos por el derecho de la Unión. Los instrumentos con los que cuenta la Unión para regular las conductas de los particulares del Parlamento Europeo se dividen en vinculantes y no vinculantes. Entre los primeros y del Consejo, el reglamento, la directiva y la decisión, y entre los segundos las orientaciones generales, la recomendación y otros instrumentos de soft law. Mediante estas categorías de actos se articulan las tres modalidades de regulación con las que cuenta la Unión Europea: legislación uniforme, legislación armonizada y el soft law. Tanto la legislación uniforme como la armonizada requieren la intervención del Parlamento Europeo, que es una cámara de representación de los ciudadanos de la Unión Europea, y del Consejo, que es un órgano colegiado que representa a los Estados miembros, de acuerdo con el procedimiento legislativo que resulte aplicable, el ordinario o alguno de los especiales. Punto 1. La legislación uniforme, el reglamento. La legislación uniforme es la modalidad de regulación más intensa que puede llevar a cabo la Unión Europea. Desplaza y reemplaza a la legislación nacional que exista sobre la misma materia. Su instrumento jurídico es el reglamento. Su definición normativa se encuentra en el artículo 288 del TFUE, estableciendo que el reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. El reglamento es el acto jurídico que menos dificultades plantea en los planos teórico y práctico, pues excluye cualquier intervención de los Estados miembros para su efectividad y exigibilidad y no genera problemas de incorrecta recepción. Cualquier acción estatal que de alguna forma diera a entender que es necesaria para que un reglamento sea plenamente efectivo es incompatible con el derecho de la Unión. No obstante, los reglamentos pueden contemplar algunas medidas de implementación nacionales, generalmente de tipo organizativo o procedimental. Los reglamentos se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea en todas las versiones lingüísticas y entran en vigor el día que indiquen, el mismo día en toda la Unión Europea. Inicialmente se evitó la denominación de ley por una razón técnica. Los reglamentos comunitarios no emanaban de órganos de representación democrática. Actualmente, pese a que los reglamentos proceden del legislador de la Unión Europea, formado por dos cámaras, el Parlamento Europeo y el Consejo, el concepto de ley se elude deliberadamente por razones políticas.
No obstante, el Tratado de Lisboa de 2009 ha avanzado parcialmente en dirección a la diferenciación del ámbito legislativo respecto al ámbito ejecutivo o reglamentario, con el fin de asociarlos a procedimientos e instituciones diferentes. El objetivo es tratar de identificar un poder legislativo de la Unión en el que deben intervenir, aunque en distintas modalidades, el Parlamento Europeo y el Consejo, y un poder ejecutivo en manos de la Comisión en aquellas materias en las que la competencia de ejecución le corresponde a la Unión. Además, la Comisión también puede adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos esenciales del acto legislativo, siempre que el correspondiente acto legislativo le haya conferido esa facultad. Son actos delegados. Punto 2. La legislación armonizada, la directiva. La armonización o aproximación de las legislaciones nacionales es la otra posibilidad de regulación europea. Su objeto de regulación por excelencia, aunque no único, es el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. También se utiliza fuera del ámbito económico. Así, la cooperación judicial en materia civil y penal de la Unión y la política social incluye la aproximación de las legislaciones. El instrumento jurídico que se utiliza para la legislación armonizada es la directiva. Su definición normativa se encuentra también en el artículo 288 del TFUE, estableciendo que la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios. La directiva como instrumento regulatorio no impide la subsistencia de tantas legislaciones nacionales formalmente diferenciadas como Estados miembros, con sus propias características y tipología. Las legislaciones nacionales no se sustituyen por una legislación uniforme, solo se hacen converger entre sí mediante la aproximación que implica la transposición en todos los Estados miembros del contenido de la directiva. La noción original de directiva responde a la idea de limitación de competencias de la Unión y al principio de subsidiariedad. Se trataba de transferir a la Unión solo las competencias normativas que fueran estrictamente necesarias para establecer el mercado común y garantizar su correcto funcionamiento, pues se pensaba que para ello bastaría eliminar los obstáculos o mitigar las diferencias que fueran relevantes para la efectividad de las libertades de circulación. Por ello, la directiva debía contener una regulación menos densa que la del reglamento principal, básica o de mínimos. No obstante, con el tiempo su alcance y nivel de detalle se han acercado a los del reglamento, de forma que las directivas tienden a ser detalladas, reduciendo el margen de configuración de los Estados miembros. La práctica y la jurisprudencia han avalado esa evolución. En cualquier caso, pervive la otra diferencia esencial. Las directivas necesitan algún tipo de transposición o incorporación interna. Una directiva puede acarrear a las autoridades internas tres tipos de obligaciones jurídicas: crear una nueva regulación cuando no existieran normas sobre la materia, modificar las existentes de modo que sean conformes con la obligación europea y no adoptar nuevas normas incompatibles incluso durante el plazo de transposición. La razón de ser y singularidad de la directiva como instrumento jurídico reside en que solo prescribe una obligación de resultado, mientras que los medios y la forma de su obtención se dejan en principio a elección de las autoridades internas. El carácter parcialmente abierto de la obligación que supone la directiva, que es una obligación de resultado, libertad de forma y medios, justifica la necesidad de una transposición específica al ordenamiento interno. A las autoridades internas se les impone una obligación de resultado, la obligación de adecuación del ordenamiento interno de forma que los particulares puedan articular efectivamente en el seno del ordenamiento interno el contenido de la directiva y en particular los derechos reconocidos por ella.
Para cumplir la obligación de transposición no es suficiente una mera compatibilidad o la mera ausencia de contradicción en el seno del ordenamiento interno, sino que es necesario una incorporación efectiva del contenido de la directiva de forma que el ordenamiento interno refleje y reconozca efectivamente el quantum de derechos reconocidos por aquella. El criterio determinante del cumplimiento es de carácter cualitativo. Por tanto, la corrección de la operación de transposición debe ser medida desde la perspectiva concreta de los individuos sujetos a la jurisdicción del respectivo Estado y más específicamente de los individuos titulares de los derechos reconocidos por la directiva. De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia, las directivas que contengan obligaciones precisas e incondicionales pueden desplegar efectos directos en las relaciones verticales entre particulares y poderes públicos, una vez que haya expirado el plazo de transposición si los poderes públicos responsables de su transposición al ordenamiento interno no han llevado a cabo dicha transposición o la han realizado de forma incorrecta. Constituye una especie de remedio de creación jurisprudencial frente al incumplimiento del derecho de la Unión por los Estados miembros, con el fin de evitar que los poderes públicos infractores obtengan ventaja de su propia inactividad o torpeza. En consecuencia, el particular beneficiado por el contenido de una directiva que no ha sido transpuesta en plazo o no ha sido transpuesta correctamente puede invocar sus obligaciones precisas e incondicionales de forma directa en sus relaciones con los poderes públicos, nunca frente a otros particulares que no son responsables de la falta de transposición o la errónea transposición y nunca tampoco por el Estado frente a los particulares. Apartado 7. La costumbre. La primera fuente supletoria de las normas escritas es, según el Código Civil, la costumbre. Como fuente de derecho, la costumbre tiene dos elementos constitutivos para distinguirla de los simples usos, uno objetivo y otro subjetivo: la práctica duradera e ininterrumpida y la convicción de que constituye una práctica obligatoria. Por tanto, los generadores de costumbres son todos los miembros de una comunidad en la medida de que la practiquen colectivamente. El ordenamiento jurídico acota la eficacia jurídica de la costumbre, rige en defecto de derecho escrito. En consecuencia, el espacio posible de la costumbre será el que deje el silencio de la ley o bien su interpretación. En el mundo actual, la movilidad de las personas, la complejidad de las relaciones, la evolución constante de la tecnología y la densidad del derecho positivo deja pocas oportunidades al surgimiento y la consolidación de la costumbre. Los mencionados factores se aplican especialmente al ámbito del derecho administrativo, que se ocupa de sectores de actividad complejos y cambiantes. Además, existen otras dos características del derecho administrativo que lo convierte en inaccesible a la costumbre. Por un lado, instituciones como la reserva de ley, que rige en numerosas materias, excluyen de raíz la utilización supletoria de la costumbre. A esos efectos cuentan tanto las reservas de creación constitucional como las de creación legal, y tanto en favor de la ley como del reglamento. Así, la costumbre no es una fuente idónea para precisar las conductas que son sancionables, cuando el artículo 25 de la Constitución española habla de legislación vigente, se refiere al derecho escrito. Como señaló el Tribunal Constitucional, la locución legislación vigente implica que deben ser los representantes de los ciudadanos quienes se ocupen de tipificar las conductas sancionables, tanto en el ámbito penal como sancionador administrativo. De la misma forma, la costumbre tampoco puede regular las bases de la concesión de unas ayudas que por ley están reservadas a su aprobación por una norma reglamentaria. Por otro lado, el silencio de la ley o la inexistencia de norma escrita en el derecho administrativo tiene un significado distinto al del derecho privado. No es necesariamente un olvido del legislador ni una invitación tácita a la regulación espontánea de las fuerzas sociales.
A menudo es una renuncia deliberada a atribuir a la Administración potestades y posibilidades de actuación, o bien todo lo contrario, una renuncia a concretar el marco jurídico de su actuación. Una entidad pública no puede fundamentar en la costumbre sus poderes o competencias, sino solo en la ley o en el reglamento de acuerdo con la ley. Y si lo que faltan son normas escritas que encaucen el ejercicio de esas facultades, no es un tema de inexistencia de ley, sino de densidad normativa permitida por el legislador, que opta por dejar margen de actuación a la Administración que haya recibido esas facultades. No le impone acudir a la costumbre de las fuerzas sociales para integrar una inexistente laguna, sino que le faculta para integrar en su decisión criterios de oportunidad o normas de conducta que determine por sí misma. La costumbre solo puede surgir de manera residual en el derecho administrativo, por ejemplo, la organización y funcionamiento de los órganos colegiados. Cuestión distinta es que sea el propio derecho positivo el que remita la costumbre reconociendo un espacio propio de eficacia y no meramente supletorio de la norma escrita. Estos son los principales supuestos de remisión legal o reglamentaria de la costumbre. A. Una de las modalidades de funcionamiento de los municipios de poca población es el llamado concejo abierto, en el cual el gobierno y la administración municipales corresponden a un alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Esos municipios ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta ley y las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local. Las asambleas vecinales se reúnen donde lo tengan por costumbre, celebran sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre en día festivo y son convocadas a toque de campana, por pregón, por anuncio o por cualquier otro uso tradicional en el lugar. B. De acuerdo con el reglamento de bienes de las entidades locales, cada forma parte de aprovechamiento de los bienes comunales, explotación común por lotes o por suertes o por precio. Se ajustará en su detalle a las ordenanzas locales o normas consuetudinarias tradicionalmente observadas, o a las que, cuando fuere procedente, apruebe el órgano competente de la comunidad autónoma. Y C. Se reconoce un espacio a la costumbre en las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas de una misma toma o concesión. Estos son comunidades de regantes, que constituyen corporaciones de derecho público. Apartado 8. Los principios generales del derecho. El derecho no se reduce a las fuentes escritas y a la costumbre. Todo ordenamiento estatal, europeo, internacional, etc., necesita el complemento de los principios generales del derecho. El artículo 1 de la Constitución española confirma la naturaleza de fuente de los principios generales del derecho respecto al ordenamiento español, y el apartado 4 del artículo 1 establece su función. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. En ese precepto se contempla su estatus básico, que se transforma radicalmente si se incorporan a la Constitución o a la ley. Por tanto, puede hablarse de dos estatus bien diferenciados. El carácter no escrito de los principios generales del derecho, que no han sido positivizados, plantea dificultades inexistentes con las fuentes escritas. La primera dificultad es la de su caracterización. La expresión principio se utiliza con cierta ligereza en el ámbito jurídico. Muchas veces es sinónimo de criterio, con frecuencia de un criterio material indeterminado. Así, la Constitución establece que el acceso a la función pública se realizará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Estos no constituyen principios generales, sino conceptos jurídicos indeterminados, que deberán ser concretados por el legislador al regular el acceso a la función pública, como se deduce del precepto.
Las exigencias de mérito y capacidad se concretarán en requisitos de titulación, conocimientos técnicos o lingüísticos o aptitudes físicas que varían dependiendo del puesto de trabajo. Cualquier reflexión o consideración sobre el derecho tampoco constituye un principio general del derecho. La clave reside en que el principio general debe ser capaz de aplicarse en defecto de ley o costumbre, es decir, debe tener capacidad de supletoriedad de integrar una laguna jurídica. Para los justnaturalistas, los principios generales son ideas básicas de justicia que se deducen de la naturaleza humana y racionalidad y que prevalecen sobre las normas escritas. Sin embargo, no es esa la visión que se desprende del ordenamiento jurídico español, que refleja posiciones más bien institucionalistas. En consecuencia, los principios generales serían criterios jurídicos que informan el ordenamiento jurídico e inspiran sus instituciones. Por tanto, se puede decir que están objetivados y no se encuentran fuera del propio ordenamiento jurídico. La transversalidad no es un elemento esencial de los principios generales del derecho, no tienen por qué ser aplicables en todo el ordenamiento. La generalidad que predica su propia denominación no se identificará con un ámbito extenso u horizontal de aplicación, sino con su carácter abstracto. Basta con la aplicabilidad a un número indefinido de supuestos de hecho. Por ello puede haber principios generales del derecho que son eficaces en todo el ordenamiento, como la buena fe, la justicia o la igualdad, y principios generales del derecho que solo son eficaces en un sector del ordenamiento, como el principio de proporcionalidad en el derecho público o el principio non bis in idem en el derecho administrativo sancionador. El ámbito de aplicación del principio general se incrementa cuanto más amplio es su grado de abstracción. La segunda dificultad de los principios generales del derecho como fuente de derecho es el de su identificación. Aunque se los considere fuente autónoma de derecho, la doctrina académica y la jurisprudencia se han ocupado tradicionalmente de su identificación y definición. Necesitan un agente externo que los formule como tales. En último término, tanto la existencia como el contenido o efectos de un principio general pueden ser controvertidos hasta que la jurisprudencia los reconoce como tal y fija su alcance. La mera invocación retórica de una idea calificada de principio por uno o más operadores jurídicos no es necesariamente prueba de que tenga un contenido normativo autónomo. El Código Civil asigna a los principios generales una función supletoria e informadora del ordenamiento jurídico, pero el mayor o menor protagonismo práctico depende de varios factores: la libertad de decisión y de interpretación que se le reconoce a la jurisprudencia, la concepción que tengan los propios jueces y tribunales sobre su función, ya sea como mera aplicación del derecho positivo o como descubrimiento del derecho, y la conformación histórica de algunas ramas del derecho mediante principios generales desarrollados gradualmente por la jurisprudencia o a través de codificaciones. En España, el derecho escrito tiene una gran capacidad para formular y absorber los principios generales del derecho. Cuando se elaboró la Constitución de 1978, tuvieron entrada muchos principios generales del derecho. La incorporación de estos a normas escritas los convierte en principios positivizados y hace que adquieran el rango de la norma que los incorpora. Un principio general del derecho no positivizado puede aplicarse a la resolución del litigio si no existe una norma escrita que resulte aplicable. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución española, la Administración actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho, por lo que una actuación administrativa puede ser anulada por infracción de alguno de los principios generales que conforman el derecho, que no se reduce a la ley. La legalidad de la actuación administrativa que deben controlar los tribunales incluye también el respeto de los principios generales del derecho. En cambio, un mero principio general carece de capacidad para anular una norma escrita, tenga rango legal o reglamentario, porque su función es meramente supletoria e informadora.
Las implicaciones son importantes. Muchos ámbitos de actuación administrativa están regidos en mayor o menor grado por la discrecionalidad administrativa, que es uno de los conceptos clave del derecho administrativo. Como consecuencia de la falta de norma reguladora o de la baja densidad de las normas existentes, la Administración suele tener en muchos ámbitos un margen amplio de decisión sobre cómo, cuándo y en qué medida actuar. Eso tiene ventajas de flexibilidad y desventajas de riesgo de arbitrariedad. El reconocimiento de que el ordenamiento jurídico no se agota en las normas escritas, sino que también está integrado por principios generales, conduce a que la entera actuación administrativa sea justiciable. Así, la actuación administrativa que se realiza, incluso en aquellos espacios que están confiados a la decisión de la Administración, se puede controlar mediante principios generales como el principio de igualdad, el de seguridad jurídica, el de proporcionalidad o el de buena administración. Antes de la aprobación de la Constitución, los principios generales constituyeron el principal instrumento en la lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo. Los principios generales se caracterizan por su apertura. Según una importante corriente de teoría del derecho, los principios son un tipo de norma jurídica, escrita o no escrita, cuya estructura y operatividad se diferencian de las reglas. Mientras las reglas imponen normas de conducta determinadas, los principios no predeterminan una única posibilidad de actuación. Mientras las reglas se aplican a los supuestos de hecho mediante la subsunción, las técnicas jurídicas que reclaman la aplicación de los principios son la ponderación, si en el caso concreto existen principios de sentido contrario, o bien la optimización, si en el caso concreto no existen principios que se les opongan. La positivización de los principios generales del derecho tiene dos consecuencias básicas. La primera es que elimina el problema mencionado de la identificación y facilita su invocación. La segunda es que altera la naturaleza y la función como principios generales. Pasan a tener el rango de la norma que los incorpora al ordenamiento jurídico. En consecuencia, los principios constitucionalizados o reconocidos por la ley no rigen solo en defecto de ley, pues son ya parte de la Constitución o de la ley. Tampoco se limitan a orientar o informar. Los principios generales constitucionalizados limitan la actuación del legislador y pueden servir de parámetro de control de constitucionalidad de las leyes, y los principios generales incorporados a la Constitución y a las leyes limitan el ejercicio de la potestad reglamentaria y pueden servir de parámetro de control de legalidad de los reglamentos. En la Constitución proliferan las disposiciones que garantizan o reconocen principios generales del derecho. En primer lugar, destacan los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1, esto es, libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Los principios recogidos en el artículo 2, que son unidad, autonomía y solidaridad, y los valores del artículo 10 asociados al fundamento del orden político y la paz social, que son la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, que vertebran todo el texto constitucional. Además, entre los principios generales del derecho que garantiza la Constitución y que son aplicables a la actividad administrativa, podemos mencionar los siguientes: el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación de la actuación administrativa. Y en 2011 se constitucionalizó el principio de estabilidad presupuestaria. La Constitución también reconoce principios rectores de la política económica y social que responden a otra lógica, no a la de una fuente autónoma de derechos, sino a la de los mandatos de actuación para los poderes públicos.
Si bien informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, lo que parece acercarlos a los principios generales del derecho. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, lo que implica que no pueden ser aplicados en defecto de ley, sino a través de ley. En suma, la intervención preceptiva del legislador para su eficacia caracteriza a los principios rectores y los separa de los principios generales del derecho. El legislador de la parte general del derecho administrativo es también proclive a crear y positivar principios. De algunos se puede dudar de su naturaleza de principios generales del derecho. En 1999, el legislador del procedimiento administrativo común dio carta de naturaleza a principios generales novedosos, como eran el principio de confianza legítima importado del derecho de la Unión y los principios de transparencia y participación. En 2015, el legislador incluyó en los artículos 3 y 4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público una larga lista de principios generales que las administraciones públicas deben respetar en su actuación y relaciones. En el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se enumeran los siguientes principios generales. A. Servicio efectivo a los ciudadanos. B. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. C. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. D. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. E. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. F. Responsabilidad por la gestión pública. G. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. H. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. I. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. J. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Y por último, K. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. Apartado 9. La jurisprudencia. La acepción del término jurisprudencia es la de conjunto de resoluciones que dictan los órganos con competencias jurisdiccionales. El artículo 1.6 del Código Civil contiene el criterio tradicional sobre la posición de la jurisprudencia en el sistema de fuentes, estableciendo que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Del precepto se extraen dos conclusiones. La primera es que no se atribuye la jurisprudencia oficialmente carácter de fuente de derecho, sino de fuente complementaria. No obstante, el dato relevante es el trascendental reconocimiento legislativo de la función de la jurisprudencia en el corazón del sistema de las fuentes tradicionales de derecho. De alguna manera, el legislador interviene en la discusión doctrinal y la quiere superar con una decisión salomónica. No, pero sí. En las concepciones del ordenamiento jurídico, este se concibe como un sistema complejo con necesidades de coordinación e integración, que solo pueden ser plenamente atendidas en el momento de la aplicación del derecho, esto es, con ocasión de la resolución de los litigios. Por eso, en el ejercicio de la función jurisdiccional no es posible diferenciar nítidamente entre aplicar, interpretar y recrear el derecho existente. Los órganos judiciales están continuamente otorgando nuevos sentidos a los textos jurídicos para adaptarlos a los hechos que proporcionan la realidad social y a menudo generan reglas de derecho adicionales. O bien, en el marco de un litigio les corresponde fijar el alcance de una costumbre o un principio general del derecho, hasta entonces inexistente o controvertido. Se consideren o no formalmente como fuentes de derecho, existen normas de creación jurisprudencial que operan con el mismo alcance que las normas que proporcionan las fuentes formales de derecho. Sirven como criterios jurídicos de decisión.
La segunda conclusión es que a toda resolución judicial no se le puede atribuir ese efecto complementario, solo a una parte de las resoluciones judiciales que el precepto legal citado identifica especialmente como doctrina y que es necesario diferenciar con diversos criterios de la noción más amplia de jurisprudencia. En primer lugar, debe hacerse referencia a la jurisprudencia de los órganos judiciales supranacionales o internacionales que ejercen jurisdicción en el territorio español, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en virtud de la cesión de soberanía o la autorización conferida por las Cortes Generales. La eficacia de su jurisprudencia deriva de las disposiciones jurídicas específicas que les resultan aplicables, así como de la función jurisdiccional definitiva que, de acuerdo con el respectivo tratado internacional y en el ámbito de sus competencias, ejercen ambos tribunales. El deber de acatamiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por los órganos judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea se desprende de las disposiciones incluidas en los tratados europeos y de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sus sentencias vinculan a los poderes públicos de los Estados miembros con efectos ex tunc y las normas así interpretadas gozan de la primacía atribuida al derecho de la Unión y los órganos judiciales internos deben incluso dejar de aplicar las disposiciones internas que resulten incompatibles. En el ordenamiento interno, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial proclama el deber de acatamiento de esa jurisprudencia que resulta del derecho de la Unión. Los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión Europea. Cualquier juez o tribunal interno está facultado para instar la formación de jurisprudencia europea sobre una disposición de derecho de la Unión que resulta relevante para resolver el litigio que tiene que resolver. Basta que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una disposición de derecho de la Unión que sea relevante para resolver el litigio. El apartamiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o bien la necesidad de que ese tribunal intervenga para completar o precisar su jurisprudencia es un motivo que proporciona a las partes que han intervenido en un procedimiento base suficiente para fundamentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra una sentencia así. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como jurisdicción especializada en el ámbito de los derechos humanos producen efecto de cosa interpretada con relación a las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de los demás protocolos adicionales que en su condición de tratados internacionales ratificados y publicados en el BOE forman parte del ordenamiento jurídico interno. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es asimismo relevante en el ordenamiento interno para la interpretación de las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales que se correspondan con los derechos humanos del convenio y sus protocolos que hayan sido interpretados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También los jueces y tribunales tienen que atender a la jurisprudencia de dicho tribunal cuando hayan de aplicar e interpretar las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales. En tercer lugar, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también pueden fundamentar un recurso de revisión contra una resolución judicial firme. Para ello es necesario que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que la resolución en cuestión ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el convenio o sus protocolos y que la violación por su naturaleza y gravedad entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. La tercera jurisprudencia no contemplada por el Código Civil es la del Tribunal Constitucional. Todas sus sentencias se publican en el BOE y no cabe recurso contra ellas. Las recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tienen el valor de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE. Interesa destacar la especial vinculación de los órganos judiciales
tribunales, pues son los órganos constitucionalmente competentes para interpretar y aplicar las normas jurídicas. La relevancia de la jurisprudencia constitucional a este respecto es doble, hacia el futuro y hacia el pasado. Por un lado, los órganos judiciales deberán interpretar y aplicar las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. El particular que considere que un órgano judicial ha resuelto sin respetar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vulnerando con ello uno de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos del 14 al 29 de la Constitución española, puede impugnar en amparo ante el Tribunal Constitucional la decisión de que se trate. Por otro lado, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales. Las tres jurisprudencias mencionadas son objeto de publicación oficial. El artículo 1.6 del Código Civil se refiere al valor de la jurisprudencia de la llamada jurisdicción ordinaria, la única que existía hasta el año 1980, que es la de los jueces y tribunales que componen el Poder Judicial. De acuerdo con el artículo 1.6 del Código Civil, el criterio para diferenciar entre jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no complementa el ordenamiento jurídico, y doctrina de ese mismo órgano, que sí lo complementa, consiste en la reiteración. Es un requisito arraigado en el ordenamiento jurídico. Pretendía diferenciar entre la irrelevancia de una resolución ocasional, quizá fruto de una composición coyuntural de la sala o sección sentenciadora, y la constatación de una línea jurisprudencial consolidada relevante para los órganos judiciales que se encontraban por debajo del Tribunal Supremo. No obstante, la preocupación en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por formalizar la producción de la doctrina de una manera más precisa que la genérica e imprecisa exigencia de reiteración ha llevado a sucesivas reformas legales. Así, en el año 1998 se reguló el hoy desaparecido recurso de casación en interés de ley. Las sentencias estimatorias de dicho recurso conducían a la fijación de una doctrina legal formulada como una regla de derecho incorporada al fallo, que además se publicaba en el BOE. Era un recurso con un ámbito de aplicación limitado, pues no estaba al alcance de los particulares, sino de las administraciones territoriales, el Ministerio Fiscal y las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo. Desde el año 2015, la formación de la jurisprudencia tiene la capacidad de complementar el ordenamiento jurídico a la que se refiere el artículo 1.6 del Código Civil. Es en el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Función del recurso de casación, que ya no tiene más que una modalidad. La función del recurso se ha transformado, aunque técnicamente no lo era, tendía a comportarse en la práctica como una tercera instancia. Ya no lo es, sino un recurso centrado en uniformización de la interpretación y aplicación del derecho interno, estatal y autonómico y el derecho de la Unión Europea. Para que el recurso de casación sea admitido a trámite es necesario que concurran dos elementos: que se invoque una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva o de la jurisprudencia, y que el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. La clave está en el segundo elemento. Un elemento imprescindible para que un recurso de casación sea admitido a trámite es que exista interés objetivo para formar jurisprudencia. El artículo 88 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa define un elenco de supuestos en los que se puede apreciar que concurre este interés casacional objetivo.
Entre esos supuestos se encuentra la inexistencia de jurisprudencia, la existencia de interpretaciones contradictorias sobre normas de derecho estatal o de la Unión Europea entre distintos órganos judiciales y el apartamiento deliberado de la jurisprudencia existente por considerarla errónea. En las consecuencias procesales de su infracción radica el mecanismo que garantiza, en último término, la eficacia de la jurisprudencia. Proporciona un motivo autónomo de anulación contra la sentencia que incurra en el apartamiento deliberado de la jurisprudencia. Si se inadmite el recurso será porque el Tribunal Supremo considera que no existe un interés objetivo en la formación de jurisprudencia. Y si se admite a trámite, el auto de admisión debe precisar las cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo y debe identificar las normas jurídicas que serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate del recurso. La sentencia que resuelva el recurso fijará la interpretación de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Unión Europea sobre las que en el auto de admisión a trámite se consideró necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Además de seguir permitiendo, como antes, reaccionar contra la infracción deliberada de la jurisprudencia, o la actual regulación procesal del recurso de casación está dirigida a la formación reflexiva y contradictoria de nueva jurisprudencia o a depurar la existente con la máxima transparencia y seguridad jurídica posibles. Por tanto, podría concluirse que en el orden jurisdiccional contencioso administrativo ya no es exigible el requisito de la reiteración, que únicamente perseguía garantizar la seguridad jurídica a la jurisprudencia que se forma a través del recurso de casación en su actual regulación y que ahora procura la reflexión y la seguridad jurídica de manera más efectiva. El artículo 1.6 del Código Civil solo menciona la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues en 1974 no se podía prever la existencia de un derecho autonómico junto al estatal. En la actualidad, la referencia del artículo 1.6 debe ser completada con la jurisprudencia que emana de los Tribunales Superiores de Justicia, que culminan la organización judicial en el ámbito territorial de las comunidades autónomas, pues la legislación vigente les atribuye la resolución de recursos de casación respecto a la infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma. Son los recursos de casación autonómica. El legislador ha regulado con precisión el marco procesal de la formación de jurisprudencia en el ámbito del orden jurisdiccional contencioso administrativo, así como la importante función que corresponde en este ámbito a las salas de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. No obstante, no ha explicitado la eficacia jurídica de esa jurisprudencia. En efecto, en ninguna parte se indica que la jurisprudencia resultante de los recursos de casación vincule a los órganos judiciales inferiores. Sin embargo, una eficacia vinculante en sentido pleno absoluto parece estar en la lógica de la reforma realizada, porque el esfuerzo de configuración de una vía específica y reflexiva de formación de jurisprudencia se vería culminado con la atribución de eficacia vinculante a la jurisprudencia así resultante para los órganos judiciales inferiores. La falta de una atribución explícita de eficacia vinculante a la jurisprudencia que resulta en la resolución de los recursos de casación puede deberse al carácter controvertido que rodea esa atribución. Parece afectarse a la concepción que algunos operadores jurídicos tienen de la independencia judicial constitucionalmente garantizada. No obstante, ya en el año 2012 el Tribunal Constitucional declaró la conformidad constitucional de la atribución
atribución legislativa de eficacia vinculante a la jurisprudencia resultante del antiguo recurso de casación por interés de la ley. Al mismo tiempo, indicó que la independencia judicial no quedaba desnaturalizada. Un órgano judicial está facultado para combatir la interpretación vinculante de un precepto legal dado por el Tribunal Supremo si la considera incompatible con la Constitución. Para ello debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la disposición legal en el sentido dado por el Tribunal Supremo. La expresa atribución legal de eficacia vinculante a la doctrina que resultaba de las sentencias estimatorias del recurso análogo precedente. El recurso de casación por interés de la ley tenía dos diferencias que pueden considerarse importantes. La primera diferencia es que contaba con un ámbito de aplicación más limitado que el del actual recurso de casación, de manera que reconocer eficacia vinculante al actual recurso de casación equivaldría a atribuir carácter de fuente del derecho a una parte significativa de la jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo. Por otro lado, un requisito adicional que condicionaba y de alguna manera justificaba aquella jurisprudencia excepcionalmente vinculante, que la sentencia recurrida en casación en interés de ley resultara gravemente dañosa para el interés general.